puede acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, la liturgia de la palabra de este domingo trata de dos temas que son fundamentales tanto a nivel de nuestra convivencia social como también de nuestra vivencia en la fe, en lo que creemos. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. El profeta Amós, del apóstol San Pablo a Timoteo, y el Evangelio de Lucas. El profeta Amós comienza con un grito interior. Ay de aquellos que se sienten seguros en Sión, confiando en la montaña de Samaria. Y aquí él coloca aquellos que se encuentran seguros, pero su seguridad depende de las cosas materiales, de la vivencia de aquí en la tierra. La primera característica que presenta el profeta Amós es un ser humano lleno de confort. El lechos o el mueble es de marfil, lleno de mucho lujo, indicando donde se sienta ese señor es un mueble que tiene un valor enorme. Come corderos del rebaño y ternero del establo. Toma el vino elegantes en copas elegantes. Se unge con el mejor de los aceites y perfume. Observamos sencillamente un hombre que tiene una burbuja de grandeza, de poder aquí en la tierra. Totalmente una mentalidad de vivir una vida de confort. La respuesta frente a ese hombre, frente a ese ser humano que quizá no dice la forma de cómo consiguió ese dinero, pero por ser el profeta Amós, hace referencia a aquellos que han explotado a los demás con el trabajo, porque el profeta Amós es el profeta social. Aquellos que engañaban
los que trabajaban y le controlaban el peso de lo que le compraban. Y había una estructura de esclavitud en tiempo del profeta Amós, ubicado aproximadamente en el siglo VII de la era antes de la era cristiana. ¿Y qué dice el profeta? Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabarán la orgía de los disolutos. Fíjense que habla el profeta: irán al destierro, se acabará la orgía. Por eso en la vida el ser humano no puede tener como centralidad el dinero. El dinero es un medio para sobrevivir, pero no es determinante en todo en la vida. Y más para vivir una vida de grandeza y que esté distraído frente a la existencia de los demás. Cuando la riqueza deshumaniza al hombre y va construyendo ese hombre con el dinero un autoconstructor de su propia existencia a través de una vivencia marcada por la inmoralidad. ¿Qué dice el profeta? Se acabará, irá al destierro. No menciona aquí la palabra infierno, sino se acabará. Porque en la vida hay un elemento que es común para nosotros, y ese elemento se llama la muerte. Todos y todas estamos evocados hacia la muerte. Nadie detiene esa realidad. Tú puedes vivir una vida llena de placeres, vivir lleno de confort, pero como dice San Francisco de Asís, viene la hermana muerte y nos sorprende. Por eso, aquí no hay una crítica a la riqueza, sino la vivencia que se hace con esa riqueza. Porque la riqueza sirve para el desarrollo de una sociedad. Porque una sociedad se desarrolla con la movilidad del capital. Y ese capital, que es el dinero, se coloca al servicio de la sociedad, para el crecimiento de la sociedad, pero no
para vivir una vida egoísta, centralizada en tu persona, sino que ese capital tú lo colocas al servicio de la humanidad. Muchas personas lo colocan, quizá no se humaniza como debe humanizarse, pero da un aporte a la sociedad a través de empresas, a través de desarrollo, de negocio. Si la riqueza sirve para el crecimiento de una nación, pero no para el crecimiento de tu yo, de tu grandeza humana, de tu vida desenfrenada. No, eso es lo que critica hoy el profeta Amós, y más la realidad que vivió el profeta, que era una realidad de explotación del ser humano, porque el profeta en esa época critica la explotación de aquellos que eran emprendedores de la riqueza y cómo la conseguían, colocando al ser humano como si fueran esclavos. Y eso es lo que el profeta hoy dice, viviendo del beneficio de aquellos que producen la riqueza, que van engendrando riqueza en el mundo, que es el medio de producción, que es el ser humano. Y eso es lo que critica hoy el profeta, la forma de vida. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Lucas, que da la impresión que el Evangelio solamente quiere tocar el aspecto de la salvación. Pero el Evangelio de Lucas quiere tocar el comportamiento del ser humano aquí en la tierra. Y vamos a observar tres momentos que son interpretativos para la vivencia en esta sociedad. Dice la palabra, dijo Jesús a los fariseos. ¿Por qué Jesucristo le dirige esta palabra a los fariseos? Hay que entender la característica o los perfiles de un fariseo. El fariseo era creyente, participaba de la reunión sinagogal, practicaba el día sabático, cumplía con las leyes de la Torá. Pero fíjense bien, a los fariseos él le coloca este ejemplo. Y la pregunta, ¿por qué a los fariseos? Los fariseos eran los practicantes de la fe. Es lo que hoy nosotros le llamamos laicos y laicas. Pero ellos con su práctica le llamaban los separados, porque la palabra fariseo quiere decir separado. Y le coloca Jesucristo ese ejemplo.
Y le vuelvo a preguntar, ¿por qué a los fariseos? Porque ellos eran que practicaban la fe que los sumos sacerdotes, los escribas, le explicaban en la vivencia de la religión del judaísmo. Fíjense el aspecto que estoy tratando. Aquellos que le enseñaban. ¿Quiénes le enseñaban? Los escribas. Y le pone un ejemplo. Había un rico y comienza a mencionar varios elementos de vivencia de ese rico, que vestía de púrpura y de lino, y se daba grande banquete cada día. Vestir de lino era vestir con lujo, y darse un banquete cada día era una vida totalmente desenfrenada, porque vestía de púrpura, lo más caro, de lino, tela más cara, y el banquete no era de una forma personal, porque el banquete era colectivo. Había muchas personas de su categoría, porque el rico de aquel tiempo invitaba al rico. Jesucristo lo dice: si tú invitas a un rico, él te va a invitar también. Así que el signo del banquete era como para medir la clase social de importancia de aquel tiempo. Pero un rico podía hacer un banquete por la boda de una hija o por el cumpleaños de alguien, pero este era todos los días, se daba un buen banquete. La otra realidad o situación, y un mendigo llamado Lázaro, fíjense, en la primera parte del Evangelio de Lucas había un rico, no menciona el nombre del rico, mientras en la segunda parte menciona que hay un mendigo llamado Lázaro. Y Lázaro quiere decir Dios te salva. La palabra Lázaro quiere decir Dios te salva. Y un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en su portal. Sí, que estaba arrojado, que estaba abandonado en la puerta del rico, en la propia nariz del rico. Aquí notamos el egoísmo del rico y el distanciamiento del rico. Tanto en su propia puerta, él es indiferente a la realidad de Lázaro, cubierto de llagas, una característica que menciona el Evangelio, con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían y lambían las llagas. Los perros. Así que a nivel del concepto humanizante, hace una comparación, porque el Evangelio de Lucas hoy
es de mucho detalle. Hace una comparación que hasta los perros venían para lamberle las llagas, que eran más cariñosos, más comprensivos. Aquel animal que no tiene capacidad de razonamiento, pero tiene capacidad y sensibilidad de amor y de cariño. Porque lamber la llaga es un signo de sanar a esa persona. Sucedió un hecho que ahí cada uno de nosotros somos iguales. Nadie puede distanciarse de esa realidad que es la muerte. Podemos tener toda la riqueza del mundo, toda la grandeza del mundo, todos los lujos del mundo, pero nadie se escapa de esa realidad existencial que es la muerte. La muerte, todos somos iguales. Ahí no hay rico ni pobre. Dice la palabra, sucedió que murió el mendigo. Y fíjense lo que dice el Evangelio de Lucas. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Que no hubo algo intermedio, que no hubo alabanza humana, porque este hombre era un mendigo, nadie le hacía caso, nadie le brindaba atención, que era un pobre hombre, como hay miles en la tierra que viven una pobreza extrema, y a veces lo encontramos por nuestros callejones, por nuestras avenidas, tirado, y a veces uno no es capaz ni darle un pedazo de pan, ni de brindarle cariño, porque le tenemos distanciamiento, nos resulta que huele mal. Es decir, que eso del mendigo se da en la vida de hoy. Pero lo importante aquí es que hay una realidad que se repite y se da en el rico y en el pobre, que es la muerte. Murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, al lugar de los elegidos. Murió también el rico, pero aquí la palabra de Dios dice, fue enterrado. El otro fue llevado por los ángeles, este fue enterrado, con todo lo que lleva el acto de un entierro en tiempo que vivía Jesucristo, que era como él vivía, un entierro lleno de grandeza, con alfombra, hasta llegar al lugar santo donde lo iban a enterrar. Aquí entra el segundo momento. El primer momento es un momento terrenal, de esa diferencia tan cruel entre la riqueza y la pobreza. No es que se esté hablando aquí de los ricos,
No es que se esté hablando de los emprendedores de la economía. Lo que se habla es que ese capital hay que humanizarlo para que tengan todos y todas una buena calidad de vida. Por ejemplo, con el tiempo se ha ido humanizando. Los trabajadores tienen seguridad social, los trabajadores tienen seguridad de vida, tienen atención médica. ¿Por qué? Porque los empresarios le ofrecen eso de su propio trabajo. Indica que la riqueza se está humanizando poco a poco con la toma de conciencia del mundo. Aquí no, aquí lo que había un egoísmo, un personalismo de la grandeza humana, demostrar que yo soy grande, que yo tengo poder, que yo tengo grandeza en este mundo. Y dice la palabra, murió también el rico y fue enterrado, y estando en el infierno, en medio de los tormentos. ¿Quién recibía tormento aquí en la tierra? Lázaro. Ahora, en el infierno, dice la palabra de Dios, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham. Fíjense el dato, vio de lejos a Abraham, a una distancia muy grande, y a Lázaro en su seno, gritando dijo. Aquí está, en estas varias preguntas, la esencia fundamental del Evangelio de Lucas que hemos escuchado. Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Ahí él toma conciencia de su situación, y aquel que era un mendigo estaba lleno de llaga. Simplemente le pide un poco de saliva para que refresque el calor del fuego que tenía el rico en medio de las llamas. Pero Abraham le contestó a la primera pregunta. Fíjense la respuesta de Abraham a la primera pregunta. Hijo. La palabra que utiliza Abraham, hijo, hijo. Otra palabra fundamental, que este hombre era hijo de Dios, pero no cumplió con los mandamientos, con lo que predicaban los profetas, con las orientaciones de Moisés. Y le llama hijo. Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él está aquí consolado, mientras tú que eres atormentado. Además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso. Para los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes, no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Aquí te habla de un abismo inmenso. ¿Quiénes construyen
ese abismo inmenso que abra Abraham, a veces lo vamos construyendo nosotros. Porque si uno adapta esta palabra, porque yo dije que la finalidad no es la salvación, la finalidad es la vivencia aquí en la tierra para lograr el paso a la salvación. ¿Cómo nosotros vamos creando abismo? Por ejemplo, el abismo de la salud. ¿Cuántas personas tienen un gran abismo a nivel del cuidado de la salud? Que no le ofrecen calidad de salud a un pobre porque no tiene seguridad médica, a un indigente porque no tiene facilidad, a un inmigrante. En el mundo entero eso sucede. El abismo también de la educación. ¿Cómo vamos creando abismo? Abismo de la pobreza humana. ¿Ustedes se creen que hay miles de pobreza en el mundo? Abismo a través de las guerras. ¿Cuántas guerras van creando abismo y van creando cinturones de miseria, cinturones de matar a seres humanos, niños y jovencitos y adultos mayores que no se pueden defender con un misil que tira un país de poder frente a un país débil? Es que vamos creando esos abismos en las estructuras humanas. Y es lo mismo ese mendigo en el portal de la puerta del rico. También es lo mismo situaciones que se presentan cotidianamente en muchas naciones, que se ven miles de mendigos pidiendo en nuestras avenidas. Y la pobreza en aumento en muchos países. Y la riqueza acumulada en pocas personas. Porque van acumulando millones y millones. Y no somos capaces de ese fondo dar 1% a la pobreza en el mundo. Crean instituciones para medir la pobreza, pero no crean instituciones para enfrentarla seriamente en este mundo. Yo no hablo de lo vicioso, no hablo de lo que están desenfrenados en el mundo por la droga, por el alcohol, sino hablo de estructura de pobreza que han creado abismo aquí en la tierra, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de muchas oportunidades. Se van creando abismos. Y dice Abraham, hay un gran abismo entre nosotros. ¿Y quién creó ese abismo? El rico. Y ahí está el resultado. La segunda, él le dijo, te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le contestó Abraham? Tienen a Moisés, a los profetas, que los escuchen. Es decir, la palabra de Dios.
¿Quiénes usted tiene aquí en la tierra? Principalmente aquellos, los ricos, que no humanizan el dinero. No estoy hablando de todos los ricos. Estoy hablando de aquellos que tienen como vicio de acumular riqueza, de acumular dinero, de acumular chelito, porque eso se convierte en un vicio y en una droga. Hay que tener capacidad de ser creativo, inclusive para aumentar esa riqueza. Hay que perder el miedo y el temor y colocar eso que produzca, y produciendo se desarrolla la sociedad a través de las empresas, a través de construcciones y de muchos medios que no solamente ayudan a la persona, sino que ayudan a la sociedad. No podemos ser mediocres ni egoístas frente a la riqueza de este mundo. La riqueza es para desarrollarla, para distribuirla en un país y que un país desarrolle integralmente. Ahí está el sentido humanizante del dinero. No es para vivir una vida de placer, una vida de confort, una vida dándose buena vida, buenos banquetes. Esa riqueza no tiene sentido, porque es algo inmediato y pensamos que todo está aquí en la tierra, y todo no está en la tierra, porque la palabra de hoy dice todo lo contrario. Y dice, Abraham le dice, tiene a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Y Abraham, aquí es que está la centralidad del mensaje de hoy. Si no escuchan a Moisés ni a los profetas, no se convencerán ni aunque resuciten un muerto. No se convencerán. Ahora bien, adaptando esta realidad de resucitar, Jesucristo resucitó, el Mesías resucitó. ¿Y cuántas personas viven como este rico? ¿Cuántas naciones viven como este rico? Que no le importa los demás, que no le molesta al otro. Vamos a utilizar la palabra molestar para por lo menos que le duela. Pero hacerse el indiferente, el distanciado, el distraído frente al portal de su casa, en la nariz de los ojos, y él no ve. Eso se está dando. Hay mucho mendigo, hay mucha pobreza en el mundo entero. ¿Cuántas personas se van movilizando en Europa? Miles de personas buscando oportunidades, tirándose al mar, buscando trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen que comer. No son capaces de decir de ese patrimonio que tienen ahorrado, vamos a distribuir, formar empresas donde hay pobreza. La sensibilidad humana, la sensibilidad que tenemos que tener, la admiración frente al pobre y al necesitado. Así que la salvación no es fácil de conseguirla. La salvación tiene su precio y su resultado. Miren el resultado de hoy. Lázaro está en la gloria,
mientras el rico, que vivía como un príncipe, que vivía lleno de lujo, vestía con lino, con púrpura y se daba buenos banquetes todos los días, ahora está sufriendo el fuego y el tormento, indicándonos a nosotros que nuestra convivencia y el humanismo de nuestra fe, humanizar a Dios en el mundo frente a la grandeza y el poder de este mundo, tiene sentido y vale la pena. Inicio, no estoy hablando contra el rico, sino estoy hablando con aquellos que tienen riqueza y la desgastan en lujo y en grandeza, en placeres, que no saben lo que tienen, en sus manos, y viven una vida de burbuja y no tienen sensibilidad, no tienen corazón, no tienen alma interior, porque viven distanciados de la realidad del mundo. Jesucristo, como dice hoy Pablo a Timoteo, guarden el mandamiento hasta la manifestación del Señor. Dice hoy Timoteo, hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hombre de Dios. En una palabra, es lo que dice Timoteo. La sociedad de hoy se tiene que construir con los valores de la tradición, el amor a Dios, la fe, la convivencia, el diálogo, vivir una vida para Dios y no vivir una vida para el mundo. Que así sea.